Nico, contanos un poco, hoy acá en la ciudad de Paraná hubo una marcha por parte de los productores en defensa del glifosato, pero también nos llega a nosotros, nos llegó algún video de alguien que dice que hay alguna alternativa al glifosato. Contanos un poco de qué se trata esto, esta campaña que se está haciendo, que es el campo que no vemos, si se quiere. Sí, bueno, en realidad hay que hacer un poco de historicidad respecto de cómo llegamos a la movilización de hoy o a estos debates. En ese sentido, recordar que el gremio de los docentes, patrocinado por algunas organizaciones ambientales, hizo un trabajo muy minucioso y detallado de caracterización del estado de salud de la población de las escuelas rurales, de las 1023 escuelas rurales que tiene la provincia de Entre Ríos, y en ese estudio se constató científicamente los daños en la salud, por ejemplo, daños genéticos en esa población, y ese estudio fue la base para la judicialización de esta cuestión y el pedido del resguardo de esta salud con un amparo ambiental. Y bueno, y la justicia le dio la razón a la presentación del amparo porque se pidió, digamos, que de la otra parte se presenten estudios científicos de que no pasaba nada, y esos estudios científicos no existen, entonces no fueron presentados. Entonces, bueno, hay firme una sentencia, digamos, que dice que para proteger a los niños y a los docentes rurales no se puede pulverizar con agrotóxicos en las inmediaciones de la escuela. Lo cual no significa para nada dejar de producir, que eso también es un debate que tenemos que dar, ¿no? En ese sentido tiene que ver lo que vos decís con las propuestas. Y ahí aparece la agroecología como un paradigma que ofrece respuestas a esto de producir sin agrotóxicos. Entonces, el fallo, el amparo ambiental de las escuelas rurales, en absoluto impide la producción y en absoluto deja improductivas 300.000 hectáreas, como nos quieren hacer creer desde las dirigencias de algunas entidades rurales, ¿no? También hay que recordar que en la provincia de Entre Ríos hay más de 30 localidades que tienen zonas de resguardo ambiental alrededor de sus zonas urbanas. Y bueno, lo mismo, en esas zonas no es que hay que dejar de producir, sino que hay que producir de otro modo. Y ese otro modo está encuadrado en lo que se denomina, digamos, agroecología o la agroecología de alguna manera es la disciplina que aporta las herramientas para manejar un sistema productivo de otra manera, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? Digamos, ¿se quiere más ganancia a corto plazo? ¿La agroecología es como que hay que esperar un poco más para tener los resultados? ¿O el resultado es exactamente el mismo que usando el glifosato que viene desde el exterior y, como dice en el video, encarece hasta la propia producción para quienes realizan siembra de soja? No, acá hay una disputa de poder, digamos, las entidades que están movilizando, digamos, representan al poder del agronegocio y ellos dicen desconocer otro modo de producción porque en realidad no quieren dejar de ser parte de ese negocio que tiene que ver con la venta de insumos. Argentina mueve muchos millones de dólares en venta de insumos. Los insumos van desde las semillas, por ejemplo, una bolsa de maíz híbrido que para sembrar una hectárea cuesta entre 100 y 200 dólares, para que vos te des una idea. Después, todos los herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, cura semillas y demás, son todos insumos en dólares, que son millones y millones de dólares que Argentina mueve en cada campaña agrícola, y eso es lo que está en disputa, digamos. Yo no creo que nadie hoy desconozca que se puede producir de otra manera. También hay que pensar que la agricultura tiene 10.000 años y este modelo tiene 50 o 40. Entonces, ¿qué pasó en el resto de los miles de años? Digamos, no puede ser que de repente la única manera de producir sea esta. Ahora nosotros estamos asistiendo a la manifestación de un sector que representa al poder concentrado del agronegocio, y ese discurso tratan de
trasladárselo al resto de los productores, pero tenemos que ser claros que habría que preguntarle a un pequeño chacarero, no sé, de Aldea María Luisa o del departamento Noyá, el distrito Chiquero, si realmente está representado por esos dirigentes y por ese discurso que dice que no se puede producir de otra manera, porque ese es el discurso de los grandes empresarios del campo, y como son parte de ese negocio, no quieren dejar de ser parte de ese negocio, no les interesa dejar de ser parte del negocio porque son parte de este negocio de los insumos, son parte de la agroexportación, son parte de la agroindustria, cuando en realidad nosotros en Entre Ríos tenemos más del 60% de los productores que son productores familiares, que no son ni agroexportadores, ni agroindustriales, ni vendedores de insumos, y son productores que están necesitando un modelo que no sea insumo dependiente. Un pequeño productor no puede pagar $150 para sembrar, para comprar semilla para 1 hectárea de maíz. Eso es una locura, y eso es lo que tendrían que estar denunciando los dirigentes del campo. Tendrían que estar buscando alternativas a un modelo que cada vez exige poner más dólares al momento de la siembra por un producto que primero no sabemos si lo vamos a cosechar, porque vos sembrás, pero después tienen que pasar 5 meses donde tiene que llover con cierta regularidad, no tiene que haber una pedrada, no tiene que haber una helada en el momento de la floración, qué sé yo, depende del cultivo. Hay ciertos riesgos, no sabemos si vamos a cosechar. ¿Cómo puede ser que cada productor al momento de la siembra generalmente toman deuda? Porque esos insumos, como no los pueden pagar, los sacan a cosecha, pero quedan endeudados y así. Las entidades rurales, si dicen defender a los productores, tendrían que estar justamente reflexionando sobre este modelo y buscando alternativas. Y hoy la alternativa justamente es la agroecología, porque propone que todos esos insumos, o la mayoría de esos insumos, sean reemplazados por procesos. Por ejemplo, hoy el discurso dominante dice que hay que usar fertilizantes, ¿no? Urea, fosfato de amonio, además todos fertilizantes que salen de procesos industriales. Por ejemplo, la urea, para que vos te des una idea, se prensa el nitrógeno atmosférico. Cuando ese nitrógeno atmosférico lo pueden fijar biológicamente ciertas plantas. Entonces, ¿qué decimos nosotros de la agroecología? No gastemos plata en comprar urea que viene de Rusia o de Bahía Blanca, sino tratemos de generar un proceso biológico que capte el nitrógeno que está en la atmósfera gratuitamente, digamos, y que entonces nosotros entendemos eso, que hay ciertos procesos biológicos que podemos potenciar para no necesitar el uso de insumos. Entonces, vos podés producir un trigo, un maíz con rindes similares o no muy inferiores a los que se obtienen con el agronegocio, gastando mucho menos plata. Y el productor, eso también hay que decirlo, el productor no vive del ingreso bruto, o sea, un productor te puede decir, yo saco 15 toneladas de maíz por hectárea. Sí, bueno, sí. Pero ¿cuánto gastaste para producir esas 15 toneladas? Quizá gastó 9, 10 o 11. Y si no venía bien el año y no cosechaba 15 y cosechaba 9, salía empatado, ¿no? Sí. En un planteo agroecológico nosotros podemos ir con una variedad de maíz en lugar de un híbrido, que en lugar de $150 valga, no sé, $30 la bolsa, ¿no? Y está bien, quizá tenga un potencial de rendimiento menor, podemos apuntar a 8.000, 9.000 kilos según la zona, pero para producir no vamos a gastar nunca más de, no sé, 3.000, 2.500 kilos. Entonces, el riesgo es mucho menor y la posibilidad de margen es la misma. Porque si yo te digo que produzco 15, pero gasto 9, mi margen es 6. Y si yo cosecho 8 y gasté 2, mi margen sigue siendo 6. Entonces, lo que hay que ver son los márgenes y también ese gasto, ¿a dónde va a parar esa plata? Porque si yo compré una bolsa de semilla de una multinacional como es Monsanto, esa plata se va para afuera, ¿no? Sí. Ahora, si yo le compro semilla a un semillero local que produce una variedad, o a un vecino que produce esa semilla, o al INTA, como en algún momento el INTA producía semillas, variedades, esa plata queda acá. Entonces también tenemos que dar esas discusiones. ¿A dónde van los dólares que los chacareros ponen al momento de la siembra? Y si van a la semilla de Monsanto, al herbicida de Monsanto, al fungicida de Bayer, al insecticida de DuPont, ¿a quién le estamos dando nuestros dólares? ¿Entendés? Bueno, entonces todas esas cuestiones tienen que ver con estos debates que estamos
transitando, digamos, y el fallo en realidad lo único que hace es poner sobre la mesa un debate que es sumamente profundo, sumamente amplio, y que en realidad nos obliga a debatir el modelo agroalimentario. Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Cómo puede ser que estamos en un país como la Argentina y tenemos gurises que se nos mueren de hambre, o gurises malnutridos, o obesidad infantil? ¿Qué está pasando ahí? ¿No tiene nada que ver el modelo productivo con todo eso? Esas cosas hay que discutir, y los productores deberíamos ser los que brindemos salud a la población en función de los alimentos que producimos. Y resulta que el territorio pampeano está sometido a un extractivismo que lo que produce es una proteína para una industria que con esa proteína hace un montón de cosas, incluso hace cosas que no son alimentos. ¿O acaso vos en una estación de servicio no encontrás gasoil hecho con soja? Sí. Entonces, que no nos digan que están produciendo alimentos, porque no están produciendo alimentos, están produciendo un insumo para una industria que hace lo que le conviene. Por eso los cultivos se llaman flex crops, son cultivos flexibles, ¿no? Según el mercado, esa proteína puede ir a un aceite, ese grano puede ir a un aceite para hacer combustible, puede ir a China para hacer alimento balanceado para los chanchos de los chinos, puede ir a Estados Unidos, o puede ir a Rosario a una fábrica de poliuretano expandido hecho con soja. Entonces, tenemos que discutir realmente con herramientas certeras, no con discursos porque a mí, yo realmente escucho las palabras de los ruralistas, incluso de algunos colegas, y me da pena porque parece una conversación de un bar, ¿no? No pasa nada, tenemos que resolver el hambre del mundo, y son como, ¿no?, como frases hechas que hoy ya están bastante desandadas, digamos. El hambre en el mundo está aumentando al mismo ritmo que aumenta la producción de estos flex crops. Entonces, evidentemente, la solución del hambre en el mundo no pasa por producir más flex crops, sino por cuestiones políticas, no sé, de distribución de la riqueza, acceso a la tierra, etcétera. Pero son discusiones más profundas. Tampoco es cierto que no pasa nada. Al contrario, pasan un montón de cosas que están demostradas científicamente, y lo que no está demostrado es que no pasa nada. Lo que pasa es que muchas de las agencias de investigación, de habilitación de productos y demás, son organismos totalmente corruptos y funcionales a los intereses de estas grandes corporaciones que tienen sus propios funcionarios y demás, lobistas, etcétera. Hoy tenemos en el gobierno a los CEOs de todas estas empresas. ¿Qué podemos esperar del Ministerio de Agroindustria? ¿No? Si son jueces y partes.